Ok. Ah, entonces, bueno, ya les dije, bueno, mi nombre es Yara y quiero como contarles un poco de mí para que entiendan cómo les voy a enseñar este tema que me apasiona tanto, que es el de el dogma central. Eh, Todo lo hago siempre desde la perspectiva quizás de la historia. Mi papá él era historiador y siempre le interesaba cómo ver cómo habíamos llegado hasta este punto en el tiempo, ¿no? Como eh, cuáles habían sido los acontecimientos que hicieron que nosotros lleguemos a este descubrimiento, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta mucho analizar la ciencia desde el punto de vista de la historia, porque pienso que podemos aprender mucho para los futuros descubrimientos. Entonces, bueno, acá tengo a mi papá y aquí tengo a mi mamá. Mi mamá es socióloga. Con ella siempre tengo muchas discusiones acerca de qué cosas son, eh, como qué viene de los genes y qué viene del medio ambiente o de nuestra interacción con las personas. Eh, Ella me dice que yo soy como más cuadrada, que yo pienso como más, como que no, bueno, pero esto ya está en tus genes. En cambio, ella me dice, no, todo viene desde la sociedad, nada está escrito nada está escrito tan estrictamente en los genes, sino que la interacción con la sociedad o tus hábitos o todo lo que van a definir quién eres. Y creo que también tiene cierta razón porque no todo es así simplemente como la genética, sino que también obviamente van a influir los factores externos. Así que, bueno, y la combinación de ellos dos creo que soy un poco yo, que como les he dicho voy a tratarles de enseñar la clase desde una perspectiva histórica eh, y también quizás tomando en cuenta a la sociedad y cómo reaccionaba la sociedad a estos nuevos descubrimientos. Eh, bueno, eso. Eh, entonces, ¿por qué la historia? Porque nada va a ser como no hay hechos que van a ser aislados, ¿no? Todo va a venir del trabajo previo de muchos científicos y científicas que le han dedicado muchas horas de estudio para que nosotros podamos llegar a conocer con lo que conocemos ahora. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que nosotros nos estamos como parando en el conocimiento de la gente que viene antes que nosotros. Bueno, y entonces vamos a hacer como un viaje en el tiempo. Vamos a hablar un poco de científicos que vienen desde antes, como Mendel. eh, Vamos a hablar acerca de Watson y Crick con el descubrimiento de la doble hélice. Después, en la clase, más adelante, vamos a hablar un poco sobre CRISPR, que eh, en esta línea de tiempo ya se queda como obsoleta, así que aquí la puse. Ya van a ver con SOA un poco más acerca de la tecnología de CRISPR, que es como más reciente, hasta ver los avances bueno, ahí tengo 2020, pero bueno, ahora ya estamos en el 2021, así que hasta lo que hay hoy en día. Entonces, bueno, como ustedes saben, la herencia, eh, viene esta pregunta de por qué me parezco a mi padre o por qué me parezco a mi madre, parece trivial, pero no es. En verdad, esto es algo que muchos científicos se preguntan como desde hace mucho tiempo y era hasta una pregunta quizás más filosófica también en ese momento. Y todos los filósofos en esa época inicialmente intentaban responder a esta pregunta de por qué nos parecemos a nuestros padres. Y bueno, hoy sabemos que por herencia nos vamos a parecer más a nuestros padres que a cualquier persona random que nosotros encontramos en la calle, ¿verdad?
Ok, como les decía, esto viene ya desde mucho antes, estas preguntas acerca de la herencia, y esta es una teoría que me gusta mucho, la teoría de los performistas, que decían que en el espermatozoide ya venía como un pequeño humano, así, pero ya perfectito, ya tenía todas las partes, tenía los brazos, las piernas, todos los órganos en miniatura. Me parece que lo llamaban homínculo o algo así. Y entonces este como que iba a ir creciendo y creciendo, creciendo en el vientre de la mamá, y después, bueno, cuando nosotros nacemos vamos a ir creciendo. Pero toda la información ya estaba como en ese pequeño hombrecito que lo único que iba a hacer era como crecer en tamaño. Que me parece una teoría bastante interesante, ¿no? Yo creo que habrán visto a los bebés y habrán dicho como que, bueno, al final el bebé va a ir simplemente como creciendo en tamaño, pero no tanto en forma. Pero bueno, ahora obviamente sabemos que no es así y que bien hay una transformación enorme, ¿no? Desde una célula hasta un embrión, etcétera, hasta lo que es el bebé y bueno, y después nosotros. Después después vino Lamarck, que dijo que esto iba como por generaciones y que los organismos iban a heredar rasgos que sus padres habían desarrollado como respuesta a distintas presiones ambientales. Por ejemplo, con la jirafa que tenía el cuello corto, querían alcanzar ramas que estaban más altas, entonces el cuello les iba a ir creciendo, y ya después esta jirafa de cuello largo, que había sacado su cuello largo por esfuerzo físico, cuando tenga jirafas bebés, va a tener jirafas con cuello largo, ¿verdad? Pero bueno, ahora sabemos que no es así, pero en ese entonces realmente esta teoría cobró mucha importancia. Incluso Lamarck la trató de probar experimentalmente. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, si estos rasgos se pueden heredar, entonces voy a cortarles la cola a los ratones papá y mamá, y entonces obviamente si es algo que se puede heredar, entonces los hijos ratoncitos deberían crecer o sea, sin cola. Si realmente se podría heredar algo que yo adquiero del ambiente. Entonces, bueno, eh, cortó colas y colas y colas de como 900 ratones, y ya después al cruzar tantos ratones se dio cuenta de que no funcionaba como él había pensado. Quizás podría haberse dado cuenta en el ratón 5, pero en verdad tardó un montón hasta que llegó a la conclusión de que no funcionaba así. Bueno, después en el tiempo tenemos la parte de la selección natural, ¿no? Como que decimos, cada especie va a presentar una cierta variación, pero esta variación va a ser aleatoria, ¿sí? Entonces, no es que la jirafa, por haber ido como estirando el cuello, va a tener jirafas con cuello largo, sino que es una jirafa de cuello corto, por variación genética, puede tener aleatoriamente una jirafita bebé de cuello largo. Y luego, como estas jirafas de cuello largo tienen más acceso a la alimentación, entonces les va a dar una ventaja evolutiva a las de cuello largo, y en el tiempo, en las generaciones, esta jirafa de cuello largo es la que va a mantener, es la que va a ser más predominante en la población, ¿sí? Entonces, las especies que se adaptan mejor van a ser las que van a sobrevivir, y entonces se pueden reproducir, y entonces eventualmente van a ser las más comunes, las que vamos a encontrar más. Pero este primer evento es un evento aleatorio, no es que
como les decía, no es que la jirafa por haber, le está pasando la capacidad que había adquirido antes, sino que por mutaciones o por cambios en el ADN que vamos a ver después, aleatoriamente nace una jirafa, ¿no? Distinta, y esta, si la presión de selección es la adecuada, es la que va a continuar en el tiempo. Bueno, pero después viene Mendel. Y entonces Mendel era un monje que empezó a hacer así miles de investigaciones con sus plantitas o con sus guisantes. Y él quería ver cómo se transmitía esta información. Entonces va cruzando sus famosos experimentos con los guisantes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el que era dominante y el que es recesivo. Entonces, el que es dominante puede dar solamente una letra dominante y el otro recesivo. Y así, cuando se van juntando las poblaciones, vas creando variabilidad. Por ejemplo, aquí, bueno, tienes dominante, como es A mayúscula y determina la característica, va a ser igual a amarillo, y este que es como que verde, que es el recesivo, el que se queda, van a ser los dos de color verde. Quiero que alguien que me diga cómo definirían genotipo, fenotipo, dominante, recesivo. ¿Cómo lo definirían, cómo lo explicarían a sus compañeros o cómo lo definirían en sus propias palabras? Bueno, genotipo es la información que está en el material genético. Fenotipo es lo que se manifiesta físicamente en la persona o en el animal, es decir, lo que se expresa desde el genotipo. Uh-huh. ¿Cuáles son las otras palabras? Dominante y recesivo. Ajá. Entonces, como sabemos que en nuestro material genético hay pares de cromosomas, es decir, la información está doble, para una característica pueden haber dos conjuntos de información diferentes y haber uno que prime sobre el otro si es dominante, y si es recesivo tendrían que ser dos copias del gen recesivo para que se manifieste en el fenotipo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Esto para los que no saben muy bien lo de cómo funciona el ADN, quizás les resulte un poco complejo entender, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, seguimos. Entonces, ahí les he hablado sobre la herencia, lo que pensaban antes, de cómo era la herencia, hasta Mendel, que quizás va un paso más adelante. Pero hasta entonces, hasta incluso Mendel, no se sabía cuál era esta sustancia que se estaba transmitiendo de un organismo al otro. ¿De qué estaba compuesta? ¿Cuál era la química de esta sustancia? Y es este científico alemán, Friedrich Münster, que es la primera persona en aislar lo que es la molécula del ADN. Y ya ven que pasa bastante tiempo desde que descubren la molécula de ADN hasta que se sabe la estructura del ADN, y bueno, y obviamente se le da la importancia al ADN como la molécula de la vida. ¿Y por qué pasa tanto tiempo? Bueno, ya vamos a ver más adelante. Lo que sí es que en ese momento el foco estaba en tratar de descubrir qué era lo que se estaba pasando, o sea, de qué estaba compuesta esta información. Y uno de los experimentos más famosos es el experimento de Griffith. Entonces, ¿qué hizo Griffith? Él estaba tratando de desarrollar una vacuna contra los neumococos, ¿sí? Entonces, se dio cuenta que cuando ponía una cepa de la bacteria
que era virulenta al ratón, bueno, obviamente el ratón se moría porque era atacado por la bacteria. Y cuando le ponía una cepa que no era virulenta, obviamente el ratón vivía. Cuando mataba las bacterias por calor y se las ponía al ratón, a pesar de que eran virulentas, como estaban muertas, entonces obviamente el ratón vive. Hasta aquí no hay nada como muy extraño. Lo extraño es en este experimento, cuando él mezcla las virulentas muertas con las no virulentas vivas, se da cuenta de que el ratón muere, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué si las virulentas están muertas? ¿Por qué se muere el ratón? ¿No debería haber pasado lo mismo que pasaba aquí? Entonces él concluye que hay algo que se está pasando de la cepa virulenta a la no virulenta, que no ha sido destruido por el calor, y lo llama este principio transformante, ¿sí? Entonces, pero hasta ese entonces no se sabía todavía de qué estaba hecho este principio transformante. Entonces fue Avery que hizo un experimento para saber de qué estaba hecho este principio transformante. Entonces, si nosotros como consideramos que una célula está compuesta por, tiene el ADN, tiene como proteínas, va a tener como lípidos, va a tener como otras moléculas, y si de todas estas moléculas que tiene la célula, nosotros queremos saber cuál es la responsable de causar, de pasar la información genética, y tomando en cuenta este experimento que hizo Griffith, ¿cómo diseñarían un experimento para saber qué molécula es la que es responsable de pasar la información genética? ¿Se les ocurre? ¿Se les ocurre algo para poder investigar cuál era la molécula de la que estaba compuesto el principio transformante? Digamos que ustedes tienen una mezcla de esta bacteria, que es la bacteria, es la virulenta, la S. No sé, quizás se puede isolar, no sé cómo se habla isolar en español y si Ajá, es aislar. eh, las varias moléculas que hay en la bacteria, se pasar a otras bacterias, moléculas distintas, así que se puede ser lo que consigue pasar la información de virulencia para la bacteria, no sé. Muy bien, perfecto. Uno puede aislar, digamos, aíslas el ADN, aíslas los lípidos, aíslas las proteínas, se la pones a la bacteria no virulenta y entonces ves si se vuelve virulenta o no se vuelve virulenta. Esa es una manera de hacer el experimento. Otra manera que es muy parecida, ¿se le ocurre a alguien? Algo muy parecido, pero quizás al revés. En vez de poner algo, de poner, ¿sí? Se puede sacar la molécula de la bacteria. Exacto, se puede sacar la molécula, ¿no? Se puede eliminar y entonces ahí tú puedes como estudiar cuál es el fenotipo. Y aquí creo que lo tengo así. No le había puesto el coso, pero bueno, ahí está. Esto es exactamente lo que hizo, lo que hicieron en este experimento de Avery. Con
sacaron ciertos componentes que ellos pensaban que podían ser importantes, porque la célula tampoco es que tiene muchas más otras cosas. Las macromoléculas de la célula van a ser el ADN, el ARN, los lípidos, las proteínas. Entonces, ¿qué hicieron? Con la DNasa, que destruye o elimina el ADN, entonces pusieron como la DNasa, la juntaron con la bacteria y entonces vieron que el ratón estaba vivo, lo cual quiere decir que esta bacteria no se había podido transformar en una cepa virulenta porque le faltaba el ADN. Entonces el ADN, como conclusión, tiene que ser la molécula que está pasando la información, porque si no, si yo me deshago, hubiera pasado lo que pasó con las otras moléculas. Al eliminar los lípidos no pasaba nada. Al eliminar el ARN no pasaba nada, pero sí al eliminar el ADN. Entonces, este experimento, que estaba muy bien diseñado, dio una conclusión bastante fuerte. El problema es que creo que ni el mismo Avery, que era el científico, se creía sus conclusiones. ¿Por qué? Porque iban en contra de lo que todo el mundo pensaba en esa época. Entonces, el contexto también es importante. Viene Avery y dice, no, el ADN es la molécula que posee la información genética, cuando los científicos y las científicas pensaban que era otra cosa. Entonces su descubrimiento no fue bien recibido y hizo que él mismo dudara de sí mismo, de sus propias conclusiones. Entonces pasa todavía tiempo, pasa mucho tiempo hasta que al final vuelven a pensar en este problema de otra forma y se necesitan más experimentos para poder corroborar lo que ya había descubierto con su experimento, ¿sí? ¿Y por qué la comunidad científica no estaba tan segura de que en verdad era el ADN, la molécula de la vida? Bueno, porque la consideraban como una molécula aburrida al ADN. Como el ADN solamente tiene cuatro letras, timina, citosina, adenina, guanina, y las proteínas tienen 20 hay 20 aminoácidos para construir proteínas. Dada la complejidad de los seres vivos, en esa época pensaban cómo una molécula con tan poca variación puede ser la molécula de la vida. O sea, ¿cómo? Si solamente tiene 4 letras, hay pocas maneras en las que yo puedo arreglar esas cuatro letras. Hay pocas combinaciones matemáticas de hacer como un rearrangement de estas 4 letras. Pero hay muchas más maneras de hacer arreglos con 20 aminoácidos. Entonces, del ADN va a ser 4 por 4 por 4. Sí, se pueden repetir. Y de las proteínas va a ser 20 por 20 por 20 por 20 por 20. Entonces, en esa época los científicos realmente creían que eran las proteínas las que cargaban la información genética. Y nadie le daba bola al ADN. El ADN era la molécula aburrida, la menos cool de todas. Nadie la quería estudiar. Y por eso, cuando Avery dice que el ADN era la molécula que estaba como transfiriendo la información genética, en ese momento no le creen. Bueno, entonces, 9 años más tarde, son Hershey y Chase los que realmente hacen un experimento en el que llegan a la conclusión de que es realmente el ADN la molécula que es la importante para pasar la información genética, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Ellos tenían ahí 2 sospechosos, como les decía. Ellos pensaban que eran las proteínas, pero por los experimentos de Avery le daban el beneficio de la duda que quizás era el ADN. Entonces, ¿qué hicieron? Marcaron las proteínas radioactivamente y marcaron el ADN de manera radioactiva, ¿sí? Entonces,
estos se llaman bacteriófagos, son virus que atacan a las bacterias y se usan mucho en ingeniería genética, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo que hicieron fue marcar radioactivamente el ADN y las proteínas. Entonces, cuando la célula cuando el virus ataca la bacteria, le da la información para hacer nuevos virus bebés, ¿verdad? Entonces, si el virus que se producía era radioactivo, cuando las proteínas estaban marcadas radioactivamente, entonces, ¿qué quería decir? Quería decir que las proteínas eran las que estaban transmitiendo la información genética para hacer nuevos bacteriófagos. Pero bueno, obviamente se dieron cuenta de que cuando las proteínas estaban marcadas radioactivamente, entonces el virus que se producía no era radioactivo, lo cual quería decir que la proteína no era lo que se estaba heredando. ¿Sí? Entonces, en cambio, cuando el ADN estaba como marcado radiactivamente, los virus que se producían sí estaban marcados radioactivamente. Entonces, quería decir que el ADN era lo que se estaba pasando como información en la célula para que se produzcan nuevos bacteriófagos. ¿Sí? Entonces, son experimentos que son bastante simples, y si ustedes se dan cuenta, pero la importancia y las conclusiones a las que llegan son muy importantes. Entonces, ya en el tiempo, ya estamos en el momento en el que ya sabemos que el ADN es el que contiene información para construir un organismo. ¿Sí? Entonces, en ese momento no se sabía cómo el ADN podía pasar esta información. En ese momento no se sabía. Y entonces se empiezan a preocupar un poco para tratar de averiguar la estructura del ADN. ¿Por qué les importaba tanto saber la estructura de esta molécula? Porque la estructura está ligada con la función. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les muestro estas imágenes, ustedes capaz nunca han visto estos objetos, pero estoy segura de que me pueden decir un poco para qué sirven solamente viendo las imágenes. ¿Para qué usarían o para qué sirve esto? Para limpiar, para recoger basura. Sí, para recoger basura, sí, ¿por qué has llegado a esa conclusión? Por sus elementos, por la escoba y la cajita que se adaptaría bien para colocarla en el piso y recoger el polvo. Perfecto, muy bien. ¿Y este otro, para qué sirve? Es como un ventilador manual. Sí, capaz pisas aquí y te ventila, ¿verdad? Y este de aquí. It's a calculator. Una calculadora. Una calculadora. Sí, exacto. Bueno, ustedes han llegado a esa conclusión porque están viendo la estructura de los objetos, y la estructura les está dando pistas acerca de la función de estos objetos, que a pesar de que ustedes no los hayan visto nunca, me han podido decir la función de un objeto basándose en la estructura. Y lo mismo pasa con las moléculas en la célula. La estructura de las moléculas las ayuda a cumplir su función, ¿sí? Entonces, por eso era importante saber cuál era la estructura del ADN, porque la estructura nos iba a decir cómo funcionaba esta molécula. Entonces, esta relación entre estructura y función, yo creo que en biología es clave y es un concepto tan simple, pero se puede aplicar a todo, hasta las enfermedades, las mutaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál era la estructura del ADN? Bueno, para responder a esta pregunta, habían 3 grupos de científicos que estaban peleándose como que en competencia feroz. Estaba por un lado Francis Crick y James Watson,
estaba Linus Pauling, estaba Maurice Wilkin y Rosalind Franklin. Por otro lado, estos dos grupos trabajaban un poco más juntos, Francis y Crick y James Watson por su cuenta, quizás. En ese entonces James Watson tenía como, creo que cuando gana el premio Nobel tiene como 23 años, no sé, una locura, súper joven. Y aquí también la historia, como vamos a ver, tiene mucho que ver en cómo se dan los acontecimientos, ¿sí? Entonces ellos estaban en una carrera feroz para saber cuál era la estructura del ADN. Ellos querían publicar primero, se peleaban, era todo un problema. Y en verdad lo que hacen Watson y Crick no es tanto generar las piezas del rompecabezas. Ellos no generan las piezas del rompecabezas. Lo que hacen ellos es agarrar datos o agarrar conclusiones de otros experimentos, ¿sí? Y entonces ellos lo que hacen es juntar estas conclusiones y armar una teoría, ¿sí? No es que ellos fueron y hicieron el experimento, ellos no aislaron el ADN, o, ¿me entienden? Sino ellos, su inteligencia estuvo en poder como que armar el big picture o el rompecabezas y decir, basadas en todas estas cosas que nosotros vemos, toda esta evidencia, el único modelo que puede como cerrar todo es una doble hélice, ¿sí? Entonces, para que vean que a veces como que ustedes tampoco tienen que ser los que realizan el experimento. Muchas veces pueden ver un experimento que lo ha hecho otra persona, que está publicado, y ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones, o pueden tal vez pueden ver cosas en los datos que otras personas no han visto, y pueden llegar a otras conclusiones distintas a las que ha llegado el propio grupo que ha generado la investigación. Y es un poco lo que hicieron Watson y Crick, pero quizás no de una manera tan ética, ¿no? Entonces, dos de las cosas que más les sirvieron a ellos para saber que la estructura del ADN era una doble hélice formada por bases complementarias. Uno de los experimentos fueron las leyes de Chargaff, que este científico había descubierto que siempre en todos los organismos que había él estudiado, la cantidad de A's era igual a la cantidad de T's y la cantidad de G's era igual a la cantidad de C's. Entonces, eso les daba una pista de cómo era el apareamiento entre las bases del ADN. Y otra de las esta ambulancia, que pasa un momento. Otra de los pedazos de evidencia más importante es la fotografía, que es la fotografía número 51 de Rosalind Franklin. Entonces, y aquí es otra vez el contexto, esto importa mucho porque un día Watson, creo que fue Watson o Crick, no me acuerdo, van a ver al jefe de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin se había pasado años de su vida tratando de sacar unas fotos del ADN, ¿sí? Y el jefe de ella, sin el consentimiento de ella, le muestra a Crick esta fotografía 51. Y entonces él ha escrito un libro acerca del descubrimiento, y él en su libro, él mismo lo dice, me guardé la imagen de la fotografía, porque obviamente en ese momento no habían celulares, no es que le podía sacar una foto, se la guardó en la cabeza, se subió al tren diciendo voy a pensar solamente en esta fotografía hasta que llegue al laboratorio, y cuando llegó al laboratorio la esbozó y dijo, ok, con esto ya nos cierra todo, y la estructura es realmente una doble hélice, porque nada nos ayuda a explicar el modelo, nada le va a encajar a la evidencia tanto como la doble hélice. Y entonces es así como por medio de esta fotografía ya les cuadra todo y hacen, ¿no?, su famoso modelo en 3D, que era la estructura del ADN.
Y de hecho Rosalind los ayudó un montón porque ella a veces iba a visitarlos a Watson y a Crick y ellos le decían, hemos construido este modelo con las bases por afuera y los fosfatos por adentro y no sé qué. Y Rosalind Franklin los miraba y se mataba de risa y decía, o sea, qué tontos estos chicos, ¿cómo van a pensar que 2 fosfatos con carga negativa pueden estar dentro de la doble hélice? No. Entonces ella también iba dando pistas diciendo, bueno, los fosfatos van afuera, etcétera, etcétera. Y ya con la fotografía les encaja toda la historia y publican este subpaper famoso en el 53. Entonces, como les iba diciendo, la estructura y la función están íntimamente relacionados. Y a ellos esto les hizo dar cuenta justamente eso, y lo ponen en su propio paper. Al final, dicen, entonces nosotros nos hemos dado cuenta que la manera en la que las A's van con las T's y las C's van con las G's, esta manera y esta estructura del ADN, si nosotros separamos las 2 hebras del ADN, estamos formando un template para que automáticamente se haga otra molécula de ADN hija. Y entonces así es como funcionaría la herencia, ¿verdad? Como que al abrirse podemos formar células hijas y esto puede hacer que se vayan formando más y más y más. Entonces, la estructura y la función. Entonces ahí, a partir de ahí, bueno, se va estudiando más y cómo se transmite la información. Sabemos que el ADN es información que está dentro del núcleo de la célula, el cromosoma, y luego si nosotros vamos desligando el cromosoma, llegamos a las hebras de ADN que siguen el apareamiento de Chargaff con C, con G, A con T, etc. Entonces, luego ya nos podemos como investigar un poco más de cómo esta información nos hace quienes somos o les da la identidad a cada célula para hacer lo mismo, para hacer distintas cosas. Y entonces podemos pensar, si todas las células o casi todas las células en el cuerpo tienen la misma información genética, bueno, casi toda digo porque hay ciertas células que no. ¿Alguien me puede decir cuáles células no tienen la misma información genética? Puede Blood ser de las bacterias que tenemos. Pero digamos del cuerpo humano. Blood cells, they don't have nucleus. They don't have genetic material. Sí, las células, los glóbulos rojos, por ejemplo, no tienen ADN. ¿Algún otro ejemplo? The Sperm sexual one. And egg cells. Sí, también Because las células germinales, el óvulo, el espermatozoide, tiene la mitad de la información genética. ¿Alguna otra? No sé cómo se habla eso en español. Creo que las células del sistema nervioso central, no sé cómo, en el cerebro se tienen células con distintos números de cromosomas. Con distintos números de cromosomas. Sí. Por ejemplo, eso es algo que estoy como aprendiendo. Yo pensaba que tenían como la misma información genética las células del sistema nervioso central. No, hay células con distintos números de cromosomas. Ah, qué interesante, qué interesante. Hay otro tipo de célula más que no tiene, que no tiene la misma información genética. Creo que las del sistema inmunitario. Muy bien. Stem cells. Exacto. Las células del sistema inmunitario no tienen la misma información genética porque están todo el tiempo actualizando su software para poder pelear contra los nuevos organismos que nos invaden. Pero bueno, estas son excepciones. Normalmente todas las células en tu cuerpo, las células de tus ojos, las células de tu piel, de tus hepatocitos, todas tienen la misma... Tus hepatocitos.
Exacto, la misma información genética, ¿sí? Entonces, si todas tienen la misma información genética, entonces, ¿cómo puede ser que cada órgano en el cuerpo sea tan diferente? O, por ejemplo, esta mariposa tiene la misma información genética que el capullo, pero se ven, el fenotipo es completamente diferente, pese a que el genotipo es el mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Yeah, I was about saying it. Gene expression. We have proteins that work. I don't know how to say it in English. My God, maybe in Portuguese it will be easier. Bueno, pero has dicho una palabra muy importante que es, sí, la expresión génica o la regulación, ¿verdad? Regulación genética. Entonces, Compactación del exacto. ADN. El ADN va a ser el mismo, pero cómo se lee este ADN no es igual en una célula que en otra. El ARN y las proteínas no son las mismas, y eso lo vamos a ver un poco ahora. Entonces, si bien lo mismo, el mismo concepto, ADN es igual, pero cómo se regula o cómo se lee ese ADN no es igual entre células, ¿sí? Entonces, si pensamos una analogía, podemos decir, tenemos una receta de cocina, que es el ADN, y tiene capítulos, ¿sí? Si yo soy como clubes de ciencia internacional, hay varios clubes, pero ustedes pertenecen al club 8, entonces pasan las clases del club 8, no pasan las clases del club 3 ni del club 1, ¿sí? Entonces, lo mismo las células. Cada célula tiene una identidad y lee los capítulos que le corresponden a una célula, a una célula célula roja, va a querer transportar oxígeno, entonces va a producir proteínas para transportar el oxígeno. Una neurona quizás se va a preocupar por consolidar recuerdos, entonces van a ser neurotransmisores. Una célula grasa, cómo van a almacenar grasas, va a ser colesterol. Entonces, el ADN viene a ser la receta, el ARN es como una fotocopia del ADN, yo veo de ciertos capítulos que le interesan a la célula, y la proteína ya es, leyendo la receta, hago la torta, y esta es la torta, esta es la proteína, digamos, ¿no? En nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, ven que la regulación es sumamente importante, porque si una célula de ojo lee el manual de una célula de neurona, estamos como en problemas, porque no va a cumplir su función, ¿sí? Entonces, la parte de regulación es muy importante, y de hecho en el genoma humano hay cierto porcentaje del ADN, no está solo compuesto por genes. Hay muchas partes que se dedican a la regulación de estos genes, cómo se van a leer estos genes. ¿Ustedes saben más o menos qué porcentaje del genoma está ocupado por genes? ¿Alguien me puede tirar un número de un porcentaje? Es muy poco. ¿Qué será? Como un 10, o sea, solo me acuerdo que es muy poco, pero diré 10%. 10%. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Como 3%. Ajá, creo que es menos del 5%. Menos del 5%. ¿Alguien cree que es menos que eso todavía? Creo que alguien decía 3%. It's a little bit less than this. No, yo creo que 5. Bueno. ¿Alguien sabe cuántos genes tenemos los seres humanos? Aproximadamente. ¿No? Bueno. I forgot it.
Un número, tíreme, cualquier número, como si estuvieran haciendo una subasta, no sé. 3.000 genes aproximadamente. 3.000, muy bien. ¿Alguien da más, menos? 20.000 ¿20.000? Muy bien. millones. 30.000. ¿Cuántos? ¿Millones? 30. A ver, bueno, revelemos la respuesta. Bueno, 21.000. Bueno, sobre qué parte del genoma realmente está compuesta por genes. Bueno, el 2.5% son genes que se van a traducir en proteínas, que es súper bajito. Entonces, todo lo demás, hay cosas que todavía no sabemos para qué sirven. Y hay otras partes que están dedicadas a la regulación de este genoma. Son las instrucciones para cada célula. ¿Qué va a leer esa célula? ¿Qué proteínas voy a hacer yo como hepatocito? ¿Qué me toca hacer? Entonces, estas otras partes son de regulación y solamente el 2.5 corresponde a genes. Y sobre las respuestas acerca de cuántos genes tenemos, 20.000 genes. Creo que alguien lo dijo por ahí. 20.000 genes tenemos en nuestro genoma humano. Y, o sea, las plantas, por ejemplo, y algunos insectos tienen muchos más genes que nosotros, en verdad. Entonces, no necesariamente tener más genes nos hace más complejos, sino la regulación de estos genes, la interacción entre estos genes, entre estas proteínas, los sistemas que se forman, son los que van a darle la complejidad al organismo. Y la regulación es una parte muy importante de la complejidad de nuestro genoma. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esta parte de la regulación, aquí a la izquierda, por ejemplo, tenemos un ejemplo de regulación de los genética en un procariota, en una bacteria. Y aquí al lado tenemos un ejemplo en un eucariota. Entonces, para que se lea cada capítulo de ese libro del genoma humano, tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? La célula va a leer solo los capítulos que tiene que leer, los que le corresponden. Entonces, en el caso, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco sobre el operón LAC. Como lo vamos a repetir después, préstenle atención porque el experimento de CRISPR que vamos a hacer la próxima semana tiene que ver un poco con esto de aquí, que les voy a explicar ahora. Pero esto es más que nada para que tengan una idea acerca de cómo se regula el gen. Puede que esté aquí el gen, este es el gen, y esto es toda la información acerca de si yo tengo que leer este gen o no. Se llaman factores por ejemplo, factores de transcripción, que me van a decir, este gen sí se lee en esta célula, o está prendido en esta célula, y está apagado en otras células que no tienen por qué leer esos capítulos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de regulación bastante sencillo, como pasa en procariotas, en E. coli, por ejemplo. Entonces, a ver, pensemos. Si las bacterias E. coli se alimentan de azúcar, pero hay dos tipos de azúcar que pueden comer, digamos. La glucosa y la lactosa. ¿Sí? Entonces, a las bacterias son un poco exquisitas y les gusta más la glucosa, la prefieren ante otro tipo de azúcar, ¿sí? Entonces, siempre que hay glucosa, van a preferir comer eso antes que lactosa, ¿sí? Entonces, si ustedes fueran una bacteria y quisieran como regular, prender y apagar distintos genes para poder asimilar la glucosa o la lactosa, entonces, ¿cómo diseñarían su propio sistema de regulación? Si ustedes fueran como ingenieros y entonces van a hacer un
un sistema que les va a decir cuando hay glucosa, como glucosa, y cuando hay lactosa, como lactosa. Pero no voy a comer glucosa o no voy a comer lactosa, que no me gusta, si es que hay glucosa. Pues, Yo creo, bueno, ¿No? puedes hablar, Carmen, no hay problema. bueno, yo iba a decir que yo creo que tienen que tener sensores para detectar cuando hay glucosa disponible y entonces consumir eso. Exactamente, o sea, por ejemplo, ustedes que quieren cenar helado y no quieren cenar lechuga, entonces cada vez que haya helado, lo primero que van a hacer es ir al refrigerador, abrir la puerta y ver si hay helado. Y si hay helado van a comer eso, y si se está muriendo de hambre y no hay nada, ni modo, van a comer lechuga, pero primero se van a asegurar de que no haya helado para no cometer un error y comer otra cosa que no les guste. Y es un sistema de sensores que la célula lo hace justamente así. ¿Sí? Tiene sensores, tiene un sensor de glucosa, tiene un sensor de lactosa, ¿sí? Entonces, la manera en la que funciona es así. Entonces, este se llama el operón del LAC y funciona en E. coli. Y es básicamente un sensor para saber cuándo prender y apagar ciertos genes, ¿sí? Entonces, estos son los genes que van a ayudar a la célula a procesar la lactosa, a romper la lactosa en sus azúcares más esenciales, a transportar más lactosa en la célula, etc. Estos 3 genes de aquí, ¿sí? Entonces, cuando hay glucosa, como la bacteria le gusta más, entonces no necesita leer estos capítulos, ¿verdad? Porque no necesita, porque ya tiene glucosa, entonces los está reprimiendo, ¿sí? Entonces, pero cuando no hay glucosa, va a tener que empezar a consumir lactosa. Entonces, esto funciona un poco así. Sí, cuando no hay lactosa, está entonces este represor, que se va a poner esta parte regulatoria que regula cómo se lee este gen. Entonces, está aquí, entonces no se puede leer el gen porque está el represor, ¿sí? Cuando hay lactosa, la lactosa o la alolactosa, que es parecida a la lactosa, se une al represor y el represor se levanta de esta parte del operador y entonces el gen queda libre para que se pueda leer y se pueda producir más de esta información, ¿sí? Pero no acaba aquí la historia. Entonces, una condición es esa, que haya lactosa, ¿sí? Y cuando hay lactosa pasa esto. Pero también tiene que haber glucosa baja, ¿sí? Porque si no, la bacteria prefiere la glucosa. Entonces, cuando está baja la glucosa, la célula produce esta señal, dice como que no hay glucosa. Y entonces, esta señal, que es el CAMP, se va a unir a esta proteína y entonces va a ayudar a que se lea más de ese capítulo, va a ser como una señal de léeme, ¿sí? Entonces, cuando se dan estas dos condiciones, de esa manera la célula se asegura de que consume lactosa solo cuando no hay glucosa, ¿sí? Y entonces va a poder leer este capítulo irregular. Y en eucariotas es mucho más complejo que esto, ¿no? Pero bueno, es como un ejemplo para que vean cómo funciona. En el experimento que vamos a hacer la próxima semana, vamos a usar vamos a usar este sistema para convertir bacterias azules a blancas. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después. Entonces, seguimos con el flujo de información del ADN, se copia al ARN, que son los capítulos, y de ahí se forma la proteína.
Y bueno, del ARN sabemos que se puede pasar al ADN, algunos virus lo hacen, algunas veces lo hacen las células humanas también, pero no vamos a entrar en detalle. Bueno, entonces, ¿cómo se traduce esta información para hacer proteínas? Les he dicho que es información, ¿no? Les he dicho que el ADN es información que tiene 3 letras, y estas 3 letras, a lo que no les he dicho, a los que no saben, por cada 3 letras equivale a un aminoácido, que va a formar una proteína, ¿sí? Entonces, 3 letras, un aminoácido, y luego varios aminoácidos, una proteína, y una proteína va a tener distintas funciones en el cuerpo, como hemos visto, por ejemplo, la hemoglobina para transportar oxígeno, etc. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven el código genético, se dice que es robusto. O sea, ¿ustedes por qué creen que es robusto? ¿Ven algo particular cuando ustedes ven como este código? ¿Que algo les llama la atención? ¿No? Si leen las 2 primeras letras y luego ven la última letra. Can I say? There is some specific codons that land the part that will start the transcription, and some specific codes that can say for the bacteria or for the human body that the transcription is ending. Sí, es verdad. Eso puede ser. Lo que él dice es que hay algunos codones. El codón quiere decir esta combinación de 3 letras se llama codón, ¿sí? Y él dice, bueno, van a haber algunos codones que te van a marcar dónde empieza el gen y otros dónde termina. Sí, pero si ustedes se fijan y ven algo particular en los codones, fíjense. Yo creo que los codones solamente identifican una sola proteína, pero una proteína puede ser identificada por más de un codón. Exacto. O sea, a ver, siguen lo que ha dicho. Entonces, pueden ver aquí que un aminoácido, en verdad un aminoácido, puede ser codificado por varios codones, ¿sí? CCU, CCC, CCA, CCG, todos codifican para la prolina, ¿sí? We say in Portuguese that the DNA is degenerado or redundante. Exacto, que es degenerado. Suena un poco extraña la palabra, pero eso es así. ¿Por qué? Porque esta última letra es la que cambia. Si ustedes se dan cuenta, en casi todo lado, por ejemplo, UUC, UUA, la que cambia es la última letra, no las 2 primeras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque la célula se está dando como cierto margen de error. Si la célula se equivoca y en vez de leer CUC, lee las 2 primeras bien, pero la última la lee mal, porque tiene errores, no es perfecta la célula. Si digamos CUC en vez de leucina fuera prolina, entonces tienes un problema, porque vas a generar una mutación. Pero entonces el hecho de que el código sea degenerado quiere decir que le da cierta flexibilidad a cómo se va a leer y te da un poco más de margen de error. Y no es casual que sea en la tercera letra, porque en la tercera letra es donde la célula comete más errores a la hora de leer el código. Entonces no es tan grave el error porque no te va a cambiar el aminoácido, va a seguir siendo el mismo. En casi todos los casos. En este caso, un cambio, por ejemplo, de C a A
ahí sí estás en un problema, porque te va a bloquear toda la transcripción del gen. En este caso sí tienes un problema, pero normalmente no. ¿Ok? ¿Se entiende por qué? Muy bien. Entonces, ahí tenemos. La ventaja es esa, que nos hace más flexible a errores y es robusto porque cambia la última letra. Ok, vamos ahora un poco con terminología un poco más específica, ¿no? Hemos visto que el código genético va a tener estas tres letras que van a decirte qué aminoácido poner. Entonces, por ejemplo, la célula tiene estas maquinitas que son como unos tenedores, forks, que se llama ARN de transferencia y que simplemente va a ir leyendo la información del ARN mensajero, ¿sí? Entonces tienes como que cada ACC es un aminoácido, ¿sí? Como hemos visto en el código anteriormente. GGU es otra cosa. Y así va a ir uno por uno leyendo, y se va a ir formando la proteína, ¿sí? Que va a ser una combinación de varios aminoácidos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso, va a ir leyendo como tenedor con su aminoácido y se va a ir formando esta proteína que se va a ir formando por enlaces peptídicos cuando se unen dos aminoácidos. Ok. Y entonces vamos a ir formando varias proteínas que son en verdad las que menos gloria se llevan en cuanto a fama. El ADN, yo creo, y el ARN muchas veces se llevan como casi todo, pero las que hacen el trabajo duro, en verdad, en el cuerpo son las proteínas. Todo el cuerpo está compuesto por proteínas. ¿A ustedes se les ocurren algunas categorías de proteínas del cuerpo humano? Podrían ser estructurales, con reacción enzimática, que realizan funciones inmunológicas. Exacto, pueden ser estructurales, como por ejemplo... La queratina. ¿Sí? ¿Cuál es la proteína más abundante estructural? Proteínas de membrana. Pero el nombre de la proteína. Colágeno. El colágeno, exacto. Es la proteína más abundante, es una proteína estructural. Hay otras proteínas, como su compañera mencionaba, que van a ser enzimáticas. ¿Qué quiere decir que sean enzimáticas? Que realizan una función catalítica que pueden ayudar en el metabolismo a que ciertas reacciones bioquímicas se lleven de una manera más rápida. Sí, exacto. Por ejemplo, en la parte del lacoperón, nosotros teníamos una proteína, y que es la que vamos a usar en el experimento de la semana que viene, que puede cortar, por ejemplo, un azúcar de 2 y volverla como en 2 componentes más simples. Entonces, las enzimas son proteínas que van a facilitar ciertos procesos en la célula. Y entonces, así tenemos distintos tipos de proteínas en el cuerpo que van a ser las que van a realizar las funciones importantes. ¿Sí? Entonces, estructurales, tenemos también hormonas, tenemos receptores, enzimas, proteínas de transporte también, etc. Que cada célula obviamente va a necesitar cierto tipo de proteínas, ¿no? Ya les he dicho antes, la hemoglobina, el glóbulo rojo, los anticuerpos son proteínas ahora que nosotros estamos esperando que salga ya o que llegue la vacuna contra el COVID. Bueno, entonces, ¿qué es la vacuna? Algunas vacunas son ARN, que es el mensaje que se va a leer por nuestra propia célula con estos ARN de transferencia, va a leer ese mensaje y va a formar una parte de la proteína del virus,
que luego va a ser reconocida por los anticuerpos de nuestro propio cuerpo, que son también proteínas, y entonces, bueno, vamos a generar más anticuerpos y vamos a tener inmunidad o lo que sea. Pero se dan cuenta que en verdad son las proteínas las que hacen el trabajo. El ADN, el ARN es la información, es el catálogo, pero las que realizan los trabajos en las células son las proteínas. Y obviamente la estructura en las proteínas determina su función y es sumamente importante, porque si tú cambias la estructura de una proteína, su función puede cambiar al 100%, puede no funcionar. Si yo le cambio la estructura a este anticuerpo, o sea, ustedes se dan cuenta cuán perfecto es, o sea, es como que tiene así esto para unirse a la proteína a la que tiene que unirse, y su forma no es casual. Si esto fuera quizás un redondo, tal vez no le iría tanto, ¿no? Así como que para unirse. O sea, toda la forma de la proteína, la estructura, tiene un porqué. Y cualquier cambio, cualquier mutación, puede cambiar la forma de la proteína y hacer que su función deje de ser la que era. Y esto es lo que te causa enfermedades y te causa problemas en el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces siempre piensen en esto. Si cambia la estructura, puede cambiar la función. ¿Sí? Y eso son lo que son las mutaciones. Son cambios en el ADN que van a provocar algún cambio en una proteína, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que todas las mutaciones son malas? No. No. ¿No? ¿Algún ejemplo de alguna mutación buena, quizás? Tal vez no buena, pero las que son silenciosas. Como mencionaba, hay varios codones que codifican para el mismo aminoácido. Entonces puede que haya un cambio en el código genético, pero como se codifica el mismo aminoácido, pues no causa gran cambio y es neutral. Claro, bueno, puede ser que haya un cambio que no genere como que sea una mutación silenciosa. Pero aún si no fuera una mutación silenciosa, ¿ustedes creen que hay mutaciones que son buenas? Yeah, we have the example of human evolution. We started having darker skin, and it wasn't good for people who were moving to Europe, for example, since we need sun for producing vitamin D, and there they would have less, I don't know how to say it in English, but yeah, I think you got it. Yeah, exactly. Sí, exacto. Van a haber mutaciones que nos van a dar cierta ventaja evolutiva, como lo que hablábamos de las jirafas. Una mutación dio lugar a una jirafa de cuello alto y esta le dio la ventaja evolutiva. En este caso, este es un ejemplo, por ejemplo, de estos como ratoncitos que se los comían las águilas al punto de que estaban casi en vías de extinción. Entonces, de la nada surge una mutación, un cambio aleatorio que hace que nazca un ratoncito. Antes eran como blancos, y entonces era muy fácil para el águila verlos y atacarlos. Entonces este ratón tiene una mutación que lo hace camuflarse en el contexto en el que está, y entonces obviamente es mucho más difícil que sean presa de un animal. Entonces no todas las mutaciones son malas, algunas nos dan cierta ventaja evolutiva, pero sin embargo hay otras mutaciones que nos causan enfermedades. Como por ejemplo esta mutación de la anemia falciforme. Y esto es importante porque las mutaciones que generan enfermedades son, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros podemos de alguna forma cambiar ese ADN y volverlo y poner la instrucción correcta, quiere decir que podemos arreglar el problema de base. Y eso es lo que podríamos hacer con CRISPR, ¿verdad? Que eso es lo que les va a comentar Soad después en otra clase.
pero por ejemplo en la anemia falciforme ven cómo la estructura de la hemoglobina cambia, y entonces la función del glóbulo rojo cambia porque ya no puede transportar oxígeno en el cuerpo. Pero esto se arregla simplemente poniendo una copia del gen sin la mutación. Y hay otras mutaciones, obviamente, que sabemos, como las del cáncer, que pueden venir también, pueden ser causadas por factores externos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el fumar causa cáncer de pulmón, y es algo que está súper probado y que se sabe. Entonces los factores ambientales también pueden generar mutaciones. No es solo la polimerasa, que es la enzima que va a leer el ADN, puede cometer errores, como les he dicho, no es perfecta, comete errores, muy poquitos, pero sí los comete, y se puede dar lugar a mutaciones. Pero también cosas del ambiente externo puede también causar mutaciones. Y entonces, y el cáncer creo que es una enfermedad que es como un muy buen ejemplo, ¿no? de mutaciones que causan problemas o enfermedades. En este caso, una mutación en una célula le da una ventaja evolutiva a la célula para que se empiece a dividir, ¿sí? Más rápido que las demás. Y entonces, como tiene esta mutación, la célula se va a dividir y dividir y dividir de manera sin control, y entonces va a causar un tumor. Y entonces, esto es para mostrar o ilustrar que todo en la célula está bien pensado, está bien regulado. Les he mostrado que la regulación de los genes es bien precisa. La célula no hace cosas sin seguir instrucciones, ¿sí? Todo el tiempo está siguiendo instrucciones. Entonces, cuando se va a dividir, si yo soy una célula y me quiero dividir, primero voy a hacer un checklist para saber si he cumplido con todas con todos los requisitos. Sí. Perdón que te interrumpa. Una de las chicas perdió conexión y se salió del Zoom. ¿Puedes dejarle entrar otra vez? Sí, puedo, pero es que no sé dónde está. Aquí. Joana, ¿no? Sí, creo que sí. Ya está. Gracias. Bueno, entonces les estaba diciendo eso, que todo en la célula está bien regulada, y la división celular es algo que está muy, muy, muy regulado, que es un proceso controlado. Puede ser que tengas también, o sea, por un lado, muy pocas células, que a algunos les pasa con la calvicie, por ejemplo, que quisieras tú tener más cabello, pero tus células se dejan de dividir, y por el otro lado tenemos, por ejemplo, muchas células que se van a dividir y dividir y dividir. Y la célula va a tener estas señales para saber cuándo se deja de dividir y cuándo se divide, ¿no? Y estas señales van a ser como que sensores de energía, sensores de si la célula está sana o no, si tiene nutrientes. Como por ejemplo, si ustedes quisieran tener un hijo, entonces van a pensar, tengo la capacidad económica, tengo como las posibilidades de mantener. Bueno, la célula, cuando se va a dividir, piensa en todo esto, piensa, tengo energía, soy una célula sana, tengo nutrientes, tengo señales, etc. Y solamente si cumple estos requisitos se divide, y va por el ciclo celular. Esto como que es un poco muy específico. Lo vamos a pasar. Bueno, entonces quiero que hagamos como un pequeño, que pensemos como una lluvia de ideas, con esto, sobre lo que les he dicho acerca de la estructura, la función, el cambio, la mutación, el efecto que puede tener la división celular, cómo está controlada por los sensores, etc. Entonces, primero quiero que vean, que lean un poco esto, del cáncer de próstata, que es lo que yo estudio en el laboratorio.
Y la división de estas células está condicionada a la presencia de hormonas masculinas, como la testosterona, ¿sí? Entonces, cuando hay testosterona, estas células se van a dividir, porque esta es la señal. ¿Se acuerdan del lacoperón cuando había lactosa? Se regulaba este gen. Bueno, aquí cuando hay testosterona, entonces es una señal positiva para que la célula se divida. ¿Sí? Y el cáncer de próstata se puede dar por una mutación en este gen, que es el gen del AR o Androgen Receptor, que es, a ver si lo podemos ver acá un poco mejor, que es, esta es la testosterona, que se va a unir a su receptor, que es como un vehículo que la va a llevar dentro del núcleo, y entonces, como en el lacoperón, más o menos, esto va a aprender o activar la lectura de ciertos genes que son importantes para la división celular, ¿sí? Entonces, en una célula cancerígena hay mucha testosterona, y entonces la señal de go está todo el tiempo prendida, ¿sí? Bueno, no sé si se pueden hacer grupos, pero creo que no. Pero bueno, podemos hacerlo entre todos. Y esta es una actividad para pensar. Aquí tenemos, esta es la estructura del androgen receptor, del AR. Como ven, este es el ADN, esta es la proteína del androgen receptor. Y ustedes, ¿qué me pueden comentar acerca de la estructura de esta proteína y su función? Si, sabiendo que su función es la que hemos hablado hace un momento, primero transportar la testosterona dentro del núcleo, y una vez dentro del núcleo, activar la transcripción de ciertos genes.